Dicen que detrás de cada gran fortuna hay un secreto. En este canal los descubrimos todos. Bienvenidos a Secretos de las Grandes Fortunas. Empecemos. Durante más de 4 siglos, el destino de una sola familia se entrelazó profundamente con el auge y la caída del poder alemán. La familia Krupp, originaria de Essen, transitó de modestos comerciantes a gigantes industriales, cuyo acero y cañones equiparon imperios y determinaron el resultado de guerras. Su nombre, a su vez, se convirtió en sinónimo de la fuerza industrial de Alemania. El acero Krupp, si bien representaba una fuerza inquebrantable, también simbolizó las aplicaciones más siniestras de ese poder. Desde las prósperas acerías, que forjaban herramientas y armamento, hasta la atronadora artillería que remodelaba los campos de batalla, los Krupp navegaron con pericia las corrientes de la historia. Gozaron del patrocinio de reyes y cáiseres, y posteriormente se aliaron con un Führer, prosperando más allá de la imaginación, incluso mientras sus fábricas se transformaban en motores de destrucción. Esta familia construyó un imperio de hierro que contribuyó significativamente a la edificación de una nación, solo para presenciar su eventual colapso bajo el inmenso peso de una responsabilidad moral. Por cierto, si te apasionan estas historias de poder, dinero y legado, aquí descubrirás documentales sobre imperios familiares, fortunas ocultas y los secretos que marcaron el rumbo del mundo. Suscríbete y cada semana exploraremos juntos cómo el dinero construyó y destruyó grandes dinastías. Después de esto, continuamos. La exhaustiva saga de los Krupp abarca el capitalismo mercantil del Renacimiento, las chimeneas humeantes y los paisajes hollinados de la Revolución Industrial, 2 guerras mundiales y el renacimiento de una nación a partir de sus ruinas. Es una narrativa rica en innovación y ambición, que detalla una fórmula secreta de acero que aseguró su monopolio, los colosales cañones Gran Bertha rugiendo en el frente occidental, y los formidables buques de guerra revestidos con blindaje Krupp. Además, esta narrativa abarca temas de soberbia y tragedia, particularmente su enredo con el régimen nazi, el aborrecible uso de mano de obra esclava de campos de concentración y un ajuste de cuentas de posguerra que resultó en que el jefe de la familia fuera calificado como criminal de guerra. Sin embargo, incluso en las garras de la derrota, la empresa Krupp logró resurgir, experimentando una profunda transformación en el panorama global de posguerra y finalmente fusionándose en el conglomerado contemporáneo ThyssenKrupp. Este relato histórico traza la trayectoria completa de la familia Krupp. Comienza con sus humildes orígenes como comerciantes en la Essen medieval, progresa a través de su cenit como los reyes de los cañones de Europa, abarca los triunfos de la industrialización y las calamidades de 2 guerras mundiales, y concluye con su confrontación con la justicia y su subsiguiente reinvención a finales del siglo XX. A lo largo de este viaje, la narrativa revelará cómo su acero y armamento moldearon profundamente los eventos históricos, cómo su lealtad inquebrantable a la nación los arrastró a alianzas peligrosas, y cómo el perdurable legado de los Krupp continúa resonando en las fábricas del Ruhr, en los anales de los negocios y la guerra, y en las lecciones morales extraídas de una dinastía que ejerció un poder inmenso. La historia documentada de la familia Krupp comienza en 1587 con un comerciante llamado Arndt Krupp, quien se estableció en la ciudad-estado independiente de Essen, ubicada en la región del Ruhr del Sacro Imperio Romano Germánico. Llegando justo antes de un brote de peste, Arndt adquirió astutamente propiedades de familias que huían, acumulando así una modesta fortuna. En las tumultuosas décadas que siguieron, mientras las guerras religiosas asolaban Alemania, la familia Krupp demostró un agudo instinto para aprovechar las oportunidades. El hijo de Arndt, Anton, capitalizó hábilmente la Guerra de los 30 años, financiando la producción de mosquetes y cañones, consolidando así una conexión temprana y duradera entre la creciente fortuna de la familia y el comercio de armamentos. Para el siglo XVII, el nombre Krupp gozaba de un respeto creciente dentro de Essen. Eran comerciantes adinerados y consejeros locales,
propietarios de almacenes y talleres, no miembros de la nobleza, sino sólidos burgueses cuya considerable riqueza les confería una influencia significativa. Durante más de un siglo, la prosperidad de la familia estuvo firmemente arraigada en el comercio, los bienes raíces y diversas industrias a pequeña escala. Su comercio abarcaba una amplia gama de productos, desde grano hasta textiles, e invertían activamente en empresas locales. Sin embargo, con el amanecer de la Revolución Industrial, surgieron nuevas y transformadoras oportunidades. A finales del siglo XVIII, bajo el astuto liderazgo de la formidable matriarca familiar Helena Amalie Krupp, la familia se expandió agresivamente hacia la minería y la manufactura. Viuda a la temprana edad de 25 años en 1757, Helena, a menudo referida como la viuda Krupp, asumió el control del negocio familiar y demostró ser una líder visionaria. Adquirió estratégicamente minas de carbón para alimentar sus florecientes hornos y depósitos de mineral de hierro para abastecer las crecientes forjas. En 1800, la familia adquirió un alto horno y una fundición de hierro, lo que les permitió fundir su propio hierro. Incluso, se diversificaron en una fábrica de tabaco en polvo y molinos textiles. Gracias a la sagaz gestión de Helena, los Krupp transitaron de meros comerciantes a industriales incipientes. Para el momento del fallecimiento de Helena, en 1810, la economía de Essen estaba cada vez más definida por la minería y la producción de metales, y los elementos fundamentales del imperio industrial Krupp estaban firmemente establecidos. En vísperas del siglo XIX, la empresa familiar Krupp florecía. No obstante, el negocio seguía siendo principalmente un asunto local, una entre numerosas pequeñas fundiciones y comerciantes de la región. El verdadero punto de inflexión, el salto de una próspera empresa local a un gigante industrial, se materializaría con la siguiente generación. Este cambio fundamental sería liderado por el nieto de Helena, Friedrich, y aún más significativamente por su bisnieto, Alfred, en su incesante búsqueda por desentrañar uno de los santos griales de la metalurgia, el secreto de la fundición de acero de alta calidad. El escenario estaba así listo para que la familia Krupp cabalgara la ola de la revolución industrial y con su acero superior transformara finalmente el mundo. Incluso, mientras el negocio familiar prosperaba en general, una arriesgada empresa amenazaba su propia existencia. La ardua búsqueda de producir acero fundido de una calidad que pudiera rivalizar con el renombrado acero al crisol de Gran Bretaña. Este formidable desafío recayó en Friedrich Krupp, el ambicioso nieto de Helena. En 1811, en medio del bloqueo continental de Napoleón, que cortó las mercancías británicas de los mercados europeos, Friedrich, de 24 años, estableció un pequeño taller de acero en Essen con el propósito expreso de descifrar los secretos del acero fundido inglés. En esa coyuntura histórica, Sheffield, Inglaterra, guardaba meticulosamente su método para fabricar acero para herramientas superior dentro de crisoles. Este acero particular era conocido por su dureza, flexibilidad e idoneidad ideal para herramientas de corte y armamento. Friedrich estaba resuelto en su convicción de que la región del Ruhr podría desarrollar su propio acero de alta calidad, rompiendo así el monopolio británico establecido. Experimentó sin descanso con varios minerales, fundentes y hornos, buscando incansablemente la elusiva fórmula mágica que produciría un acero fundido impecable. El avance fue dolorosamente lento. Friedrich logró producir pequeñas partidas de acero al crisol, suficientes para fabricar herramientas prometedoras, tijeras y troqueles para monedas. Sin embargo, escalar el proceso de producción resultó ser una dificultad inmensa. Invirtió la mayor parte de los recursos de la familia en la construcción de nuevos hornos y en la realización de experimentos, agotando finalmente sus finanzas. Durante un período, la empresa Krupp logró vender acero de calidad en cantidades limitadas. En 1816, la Casa de la Moneda de Düsseldorf incluso elogió los troqueles de acero de Krupp. No obstante, la empresa luchaba por cumplir de manera fiable
los grandes pedidos. Cada lote producido en el crisol era un delicado equilibrio entre arte y ciencia, y muchos fallaban. Concomitantemente, la salud de Friedrich se deterioró significativamente bajo el inmenso estrés. Cuando falleció en 1826, a la tierna edad de 39 años, la fundición estaba al borde de la bancarrota y la producción de acero casi había cesado por completo. Dejó atrás una empresa frágil y un hijo de 14 años, Alfred, quien era demasiado joven para asumir el liderazgo. A raíz de esta pérdida, recayó en la viuda de Friedrich, Therese Krupp, la tarea de mantener a flote el negocio en dificultades. Una mujer decidida y pragmática, Therese ajustó meticulosamente las operaciones y aseguró que las empresas tradicionales, las ferrerías, las minas y el comercio, continuaran funcionando, cubriendo así los gastos de la familia. El joven Alfred Krupp, abandonando sus estudios, se unió a su madre en el taller, donde diligentemente aprendió el oficio de la fabricación de acero a mano. Durante más de una década, los Krupp lucharon simplemente por llegar a fin de mes. No fue hasta 1841 que sus perspectivas se iluminaron significativamente cuando el hermano menor de Alfred, Hermann, inventó una máquina capaz de laminar en blanco cucharas perfectas de acero. Este innovador dispositivo de laminación de cucharas se convirtió rápidamente en un sorprendente éxito comercial, saturando el mercado con cubiertos asequibles y generando los tan necesarios ingresos. Impulsado por este ímpetu, Alfred pudo finalmente invertir seriamente en el perfeccionamiento de su acero al crisol. Para mediados de la década de 1840, las fábricas Krupp en Essen habían finalmente dominado la producción de acero fundido de alta calidad en cantidades sustanciales. El secreto, largamente buscado, era por fin suyo. Una nueva era amanecía, una en la que el hijo de Friedrich, Alfred Krupp, utilizaría este acero superior no solo para cucharas y herramientas, sino para las poderosas máquinas y formidables armas características de la era industrial. El joven Alfred, forjado por años de adversidad y ahora armado con un metal superior, estaba listo para transformar el sueño de su difunto padre en una realidad que superaría con creces cualquier cosa que Friedrich pudiera haber imaginado. Alfred Krupp, nacido en 1812, eventualmente se ganaría el apodo de Der Kanonenkönig o el rey de los cañones, mientras transformaba meticulosamente el taller, en apuros de su padre, en una potencia dominante de la era industrial. Asumiendo el control en la década de 1840 como un joven, Alfred aplicó una energía implacable y una notable ingeniosidad técnica para expandir el negocio de manera significativa. Inició una estratégica diversificación de las líneas de productos. Un triunfo temprano fue la invención del aro de ferrocarril sin soldaduras, una sola y resistente banda de acero fundido que podía ajustarse a las ruedas de las locomotoras sin necesidad de soldaduras. Ferrocarriles de todo el mundo buscaron ávidamente estos duraderos aros de rueda Krupp. Para mediados del siglo XIX, locomotoras desde las Américas hasta Rusia circulaban sobre vías soportadas por acero Krupp. En la Gran Exposición de Londres de 1851, Alfred asombró a los visitantes al exhibir un impecable lingote de acero de 2 toneladas y un cañón revolucionario fundido íntegramente en acero al crisol. Los fabricantes de acero británicos expresaron un profundo asombro, ya que nunca antes se había visto un solo bloque de acero fundido de tal tamaño. Esta notable hazaña catapultó el nombre Krupp a la fama internacional casi de la noche a la mañana. Los pedidos comenzaron a llegar, no solo de acero industrial, sino también de armamento, un sector que pronto se convertiría en la especialización más reconocida de Krupp. Alfred se dedicó al diseño y fabricación de artillería cada vez más avanzada. En 1859 obtuvo su primer contrato militar significativo, suministrando al ejército prusiano modernos cañones de acero de retrocarga. Estas innovadoras armas podían cargarse por la parte trasera, lo que permitía una cadencia de tiro significativamente más rápida en comparación con los cargadores de boca tradicionales, y sus cañones de acero, diseñados con precisión, eran capaces de soportar una mayor fuerza explosiva sin estallar.
Cuando Prusia se involucró en conflicto con Austria en 1866 y posteriormente con Francia en 1870, los cañones Krupp proporcionaron a las fuerzas prusianas una ventaja letal decisiva. Durante la guerra franco-prusiana, la artillería de Krupp superó significativamente al armamento francés en enfrentamientos clave como Sedan, donde los cañones de bronce franceses fueron irremediablemente superados tanto en alcance como en precisión. El resonante trueno del acero Krupp resultó instrumental para aplastar los ejércitos del emperador Napoleón III y, efectivamente, allanar el camino para la unificación alemana. Después de la victoria de Prusia y la proclamación del Imperio Alemán en 1871, el nombre Krupp se hizo ampliamente reconocido en toda Europa. El propio Kaiser Guillermo I elogió las contribuciones de Alfred Krupp, y un general bromeó célebremente diciendo que el Imperio Alemán había sido forjado en acero Krupp. Para este periodo, Krupp exportaba armamento a nivel mundial, incluyendo cañones de campaña, artillería pesada de asedio e incluso blindaje para acorazados, lo que hacía que la compañía fuera sinónimo de la vanguardia de la tecnología militar. Mientras los cañones de Alfred retumbaban en los campos de batalla, sus fábricas en Essen rugían con una incesante actividad industrial. Demostró una destreza igual tanto en la gestión organizacional como en la ingeniería. Determinado a asegurar insumos de materias primas fiables, adquirió minas de carbón, minas de hierro y ferrocarriles, estableciendo así un imperio verticalmente integrado, capaz de producir acero y productos terminados sin depender de proveedores externos. Expandió masivamente la fuerza laboral de unas pocas docenas en su juventud a más de 20.000 empleados, para la década de 1880, transformando efectivamente a Krupp en la empresa industrial más grande de Europa. Gestionar esta vasta fuerza laboral requería una disciplina férrea. Alfred instituyó un régimen casi patriarcal en Essen. Se exigía a los empleados jurar lealtad a la empresa Krupp, y las infracciones eran rápidamente penalizadas. Sin embargo, también fue pionero en una forma de capitalismo de bienestar social, un concepto verdaderamente progresista para su época. Los trabajadores de Krupp y sus familias recibieron vivienda gratuita en ordenadas colonias Krupp, situadas cerca de las fábricas, acceso a escuelas, hospitales y parques gestionados por la empresa, así como pensiones, subsidios por enfermedad e incluso beneficios por fallecimiento para las viudas. Alfred creía firmemente que los trabajadores contentos y estables mostrarían mayor lealtad y productividad, y consecuentemente serían menos susceptibles al floreciente fervor socialista que se extendía entre el proletariado industrial. La ciudad de Essen evolucionó cada vez más hacia una ciudad-empresa, girando enteramente en torno a las fábricas Krupp, con Alfred Krupp sirviendo como su rey sin corona. En la década de 1870, Alfred coronó su éxito material con un profundo símbolo de prestigio: la construcción de Villa Hugel, una extensa mansión de estilo italiano situada en una colina con vistas a Essen. Terminada en 1873, con 269 habitaciones, galerías de arte y jardines impecablemente mantenidos, Villa Hugel funcionó tanto como un lujoso hogar familiar como una declaración inequívoca de la elevada estatura de Krupp. Huéspedes distinguidos, incluidos príncipes europeos, científicos eminentes y emisarios japoneses deseosos de adquirir secretos industriales occidentales, fueron recibidos allí en medio de un lujo suntuoso. A pesar de su inmensa riqueza y fama extendida, Alfred permaneció personalmente austero e intensamente concentrado en sus esfuerzos empresariales. En gran medida, eludió la participación política y declinó consistentemente las ofertas de ennoblecimiento, declarando que su apellido, Krupp, proporcionaba suficiente distinción. Prefería pasar sus noches leyendo tranquilamente o disfrutando de la música, en lugar de socializar en la alta sociedad. No obstante, para el momento de su muerte en 1887, Alfred Krupp era ampliamente celebrado como un héroe nacional de la industria. Miles asistieron a su funeral y las elegías se sucedieron, elogiando al hombre cuyo acero y cañones, como articuló un tributo,
habían hecho poderosa a Alemania. Alfred legó a su único hijo, Friedrich Alfred, un vasto e impecablemente gestionado imperio industrial que dominaba tanto el comercio de armamentos como el del acero. La era del rey de los cañones había concluido, sin embargo, la dinastía Krupp estaba lejos de su ocaso. El manto del imperio Krupp pasó así a Friedrich Alfred. El único hijo de Alfred, Friedrich Alfred Krupp, conocido informalmente como Fritz, asumió el liderazgo tras el fallecimiento de su padre en 1887. Fritz Krupp heredó no solo una vasta empresa industrial, sino también las considerables expectativas de una nación que se encontraba entonces en el cenit de su poder, bajo el Kaiser Guillermo II. En numerosos aspectos, Fritz estuvo a la altura de estos desafíos. Expandió la empresa agresivamente, persiguiendo tanto la integración vertical como horizontal. Krupp adquirió acerías adicionales y fábricas de armamentos en toda Alemania, absorbiendo efectivamente tanto a rivales como a proveedores. Durante la década de 1890, Fritz adquirió las obras Gruson en Magdeburgo, un destacado fabricante de artillería y torretas blindadas, así como el colosal astillero alemán en Kiel, que posteriormente se convirtió en el orgullo de la naciente marina alemana. A través de estas adquisiciones estratégicas, Krupp obtuvo la capacidad sin precedentes de construir un buque de guerra prácticamente desde su quilla hasta sus cañones. El blindaje, los motores y el armamento se fabricaban íntegramente dentro del extenso dominio Krupp. Bajo la dirección de Fritz, los ingenieros de Krupp fueron pioneros en nuevas aleaciones revolucionarias, como el acero al níquel, que facilitaron la creación de blindajes más resistentes y cañones de mayor calibre, y notablemente desarrollaron uno de los primeros submarinos viables del mundo. Para 1902, la empresa Krupp empleaba a 45.000 trabajadores, más del doble de la fuerza laboral presente a la muerte de Alfred, y había evolucionado hasta convertirse en un pulpo industrial, extendiendo su alcance a la minería, la construcción naval, los ferrocarriles y la ingeniería eléctrica. En Essen, Fritz continuó y expandió significativamente los programas de bienestar de su padre, financiando desarrollos de viviendas como la idílica Margarethenhohe para los trabajadores y brindando apoyo financiero a hospitales y escuelas. Poseía una mente inquisitiva y una profunda pasión por la ciencia. Patrocinó una extensa investigación metalúrgica e incluso se permitió un interés personal en la oceanografía, dotando un instituto de investigación marina en Nápoles y pasando los veranos a bordo de su yate recolectando especímenes marinos. Exteriormente, Friedrich Alfred Krupp era considerado un pilar del establishment alemán. Fue nombrado miembro de la Cámara de los Lores de Prusia e incluso sirvió brevemente en el Reichstag, el Parlamento alemán. Aunque la política le resultaba menos atractiva que la compañía de industriales y científicos, como confidente cercano del Kaiser Guillermo II, apoyó con entusiasmo el ambicioso objetivo del Kaiser de construir una flota de batalla de clase mundial. La alta sociedad de Berlín y Essen lo recibió como un industrial millonario culto, aunque algo reservado. Sin embargo, debajo de esta imagen pública, cuidadosamente elaborada, Fritz cargaba con el pesado fardo de secretos personales. Era un hombre de familia casado con la elegante baronesa Margarete von Enden y padre de 2 jóvenes hijas, Berta y Bárbara, pero mantenía una peligrosa doble vida en el contexto del estricto código moral de la Alemania guillermina. Fritz era homosexual, un hecho que ocultó meticulosamente debido a las duras leyes antihomosexuales de la época y al estigma social imperante. En su vida privada, y particularmente durante sus retiros a la isla mediterránea de Capri, buscaba la compañía de otros hombres, lejos de las miradas indiscretas en casa. En 1902, esta vida privada estalló en un escándalo público. Los rumores sobre las visitas de Fritz a Capri habían circulado durante algún tiempo. Sin embargo, la prensa socialista en Alemania, intrínsecamente hostil a la élite, ahora se hizo eco de informes de periódicos italianos que acusaban abiertamente a Krupp de actividades inmorales con jóvenes locales. Artículos sensacionalistas lo denunciaron como un desviado sexual
y exigieron su enjuiciamiento bajo el párrafo 175, la ley vigente contra la homosexualidad. El gobierno del Kaiser, alarmado de que el industrial más influyente del país y amigo personal del monarca estuviera siendo públicamente deshonrado, se apresuró a suprimir la historia que se desarrollaba. Guillermo II defendió personalmente a Krupp, incluso mientras la policía allanaba las oficinas de los periódicos socialistas para confiscar las acusaciones incriminatorias. Dentro de la propia familia Krupp, la crisis infligió un grave impacto. Margarethe Krupp, habiendo recibido cartas anónimas y fotografías que detallaban las infidelidades de su marido, estaba profundamente angustiada y buscó ayuda del Kaiser. En cambio, fue enviada discretamente a un sanatorio, ostensiblemente por sus nervios. Bajo una presión insoportable y humillación pública, la salud de Friedrich Alfred Krupp colapsó precipitadamente. El 22 de noviembre de 1902, a la edad de 48 años, murió repentinamente en su villa de Essen, según los informes, a causa de un derrame cerebral. Aunque muchos sospecharon que el suicidio fue la verdadera causa, la muerte de Fritz Krupp causó conmoción en toda la sociedad alemana. El Kaiser, enfurecido por la pérdida de su amigo y el deshonor causado por las calumniosas acusaciones, organizó un funeral de Estado con todos los honores. No obstante, la situación en Krupp presentó un dilema novedoso. Por primera vez, la sucesión dinástica carecía de un heredero varón. Fritz había dejado dos hijas adolescentes. La mayor, Berta Krupp, de 16 años, estaba ahora a punto de heredar la mayor empresa de armamentos y acero del mundo. En una nación y una era abrumadoramente dominadas por hombres, la noción de que una joven controlara el arsenal del Reich fue considerada inconcebible por el Kaiser y el establishment militar alemán. Pronto se idearía una solución dramática para asegurar que Krupp permaneciera en manos adecuadas, una que implicaría un emparejamiento imperial y que entrelazaría aún más estrechamente el destino de la familia con el del Estado alemán. El Kaiser Guillermo II no perdió tiempo en abordar el complejo asunto de la herencia de Berta Krupp. En 1903, exactamente un año después de la muerte de Friedrich Alfred, la empresa Krupp experimentó una transformación de una empresa individual a una sociedad anónima, aunque una en la que la joven Berta conservaba prácticamente todas las acciones. Oficialmente, la heredera de 17 años era ahora la propietaria del fabricante de armamentos más crucial de Alemania, una situación que causaba profunda inquietud dentro del liderazgo militar del Reich. Guillermo II, inmiscuyéndose perpetuamente en los asuntos dinásticos, se encargó de organizar un matrimonio adecuado para Berta. El candidato ideal necesitaría poseer un estatus aristocrático aceptable, pero también estar dispuesto a adoptar el nombre Krupp, y en esencia, asumir el papel de patriarca de la casa de Krupp, sucediendo a Alfred y Fritz. La búsqueda del emperador finalmente se centró en Gustav von Bohlen und Halbach, un diplomático de la corte de 35 años, proveniente de una noble familia de Renania. En octubre de 1906, siguiendo lo que efectivamente equivalió a una orden imperial, Gustav von Bohlen und Halbach se casó con Berta Krupp. Como condición específica de esta unión sancionada por la realeza, el Kaiser Guillermo emitió un decreto que permitía a Gustav anteponer el renombrado nombre Krupp al suyo propio. Consecuentemente, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach se convirtió en el nuevo jefe de la empresa familiar, adoptando el apellido Krupp, aunque no por linaje directo. Según todos los relatos, Berta aceptó diligentemente este arreglo, y la pareja tendría finalmente 8 hijos, asegurando así la continuación de la línea Krupp, al menos de nombre. Mientras tanto, sin embargo, el control real de la empresa durante la minoría de Berta fue ejercido por su madre, Margarethe Krupp, y un consejo de administración cuidadosamente seleccionado. Margaret demostró ser una hábil administradora del imperio a lo largo de los tumultuosos años posteriores a 1902. Supervisó importantes nuevas inversiones y, notablemente, patrocinó la creación de la urbanización Jardín Margarethenhöhe, en Essen,
una aldea modelo para trabajadores nombrada en su honor. Para 1909, una vez que Gustav Krupp von Bohlen und Halbach se hubo familiarizado a fondo con las complejas intrincaciones de la empresa, fue nombrado presidente de Krupp AG. Asistido por experimentados gerentes de la empresa, Gustav asumió su papel con un profundo sentido de misión. Era agudamente consciente de que Krupp no era una empresa cualquiera. Era ampliamente considerada el arsenal de la nación. A medida que Europa se acercaba a la guerra, Gustav estrechó lazos con el Estado Mayor alemán y el Ministerio de Guerra, coordinando de antemano el diseño de nuevas armas y material. Las fábricas Krupp aceleraron dramáticamente la producción de artillería, proyectiles y blindajes en anticipación de un conflicto que parecía cada vez más inevitable con cada año que pasaba. Bajo el liderazgo decisivo de Gustav, Krupp continuó innovando hasta la víspera de la Primera Guerra Mundial. Quizás la creación más icónica de esta era fue el obús pesado de asedio de 14 metros, un cañón gigantesco de cañón corto, capaz de lanzar proyectiles de 1 tonelada a un alcance que superaba los 9 kilómetros. Este fue un proyecto ultra secreto, desarrollado con una sustancial financiación del ejército. Cuando finalmente se demostró al Kaiser, este lo apodó jovialmente Dicke Bertha, Gran Bertha, supuestamente en homenaje a la joven heredera de Krupp. Este colosal cañón, universalmente conocido como Gran Bertha, pronto grabaría indeleblemente su nombre en la historia. Para 1914, cuando Europa se sumergió en la Gran Guerra, Gustav y Bertha Krupp presidían una compañía en su apogeo absoluto de fuerza. Más de 80.000 trabajadores laboraban en las fábricas Krupp, produciendo desde fusiles y cañones de campaña hasta motores de submarinos y blindajes para formidables acorazados tipo Dreadnought. El matrimonio orquestado por el Kaiser había cumplido su propósito. La dinastía del acero Krupp estaba asegurada, fusionada con los intereses del Estado tan estrechamente como siempre lo había estado. Juntos, Gustav y Bertha, el diplomático y la heredera, se encontraban ahora al frente de un arsenal a punto de librar la guerra más grande que el mundo había visto. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló en agosto de 1914, las fábricas Krupp en Essen estaban completamente preparadas y listas para desatar una destrucción a una escala sin precedentes. Durante décadas, el ejército alemán había coordinado discretamente con Krupp para asegurar que, al estallar la guerra, el armamento Krupp más reciente les proporcionaría una ventaja decisiva. Esta ventaja fue inmediatamente evidente en Bélgica, donde el avance alemán se encontró con un anillo de fuertes de hormigón supuestamente inexpugnables que rodeaban Lieja. En agosto de 1914, mientras salvas atronadoras sacudían la tierra, el mundo conoció el aterrador poder de la Gran Bertha. Equipos de obuses Krupp de 42 centímetros, cada uno de los cuales pesaba decenas de toneladas, fueron meticulosamente arrastrados al alcance de los fuertes belgas. Sus gigantescos proyectiles destrozaron sin esfuerzo las gruesas fortificaciones, reduciendo las paredes a escombros y obligando a las guarniciones a rendirse. La noticia del rápido colapso de la fortaleza se extendió ampliamente, y los colosales obuses Krupp alcanzaron rápidamente un estatus legendario. Esto marcó el acto inicial de una sinfonía de guerra industrializada de 4 años, para la cual Krupp suministró los instrumentos cruciales. En el frente occidental, la artillería de campaña fabricada en Essen, incluyendo cañones de tiro rápido de 77 mm y cañones más pesados de largo alcance, diezmó a la infantería que avanzaba y bombardeó implacablemente las trincheras día y noche. En el frente oriental, los ejércitos austrohúngaros utilizaron cañones Krupp prestados para asediar posiciones rusas. Submarinos construidos por Krupp partieron de Kiel para librar una implacable campaña submarina en el Atlántico, empleando motores diésel y planchas de acero forjadas en los astilleros Krupp. A medida que la guerra avanzaba, las fábricas de Krupp operaban a máxima capacidad día y noche, esforzándose por satisfacer la insaciable demanda de municiones. Essen se transformó en un paisaje de chimeneas humeantes
y fundiciones incandescentes por la noche, sus cielos iluminados con un resplandor anaranjado por el continuo vertido de acero fundido. La fuerza laboral se hinchó dramáticamente. Decenas de miles de trabajadores adicionales, incluyendo por primera vez un número significativo de mujeres, fueron empleados para reemplazar a los hombres que se habían ido al frente. Bajo la dirección inquebrantable de Gustav Krupp, las líneas de producción fabricaban rifles, ametralladoras y millones de proyectiles de artillería. La compañía incluso llevó a cabo asombrosas hazañas de ingeniería. En 1918, los ingenieros de Krupp lograron producir el cañón de París, un cañón superpesado que presumía de un alcance extraordinario. Desde posiciones ocultas dentro de los bosques, esta arma de cañón largo lanzaba proyectiles a más de 120 kilómetros, bombardeando París desde una distancia tal que los proyectiles descendían desde la estratosfera. Esta fue, principalmente, un arma psicológica, destinada a aterrorizar a los civiles. Aunque militarmente insignificantes en términos de impacto en el campo de batalla, los proyectiles del cañón de París, que llovían sobre la capital francesa, simbolizaban el aterrador nuevo alcance de la máquina de guerra alemana. Sin embargo, a pesar de todo el acero y la inmensa potencia de fuego, la derrota de Alemania resultó inevitable. Para finales de 1918, los ejércitos del Kaiser estaban completamente agotados y significativamente superados en número a medida que Estados Unidos aportaba una fuerza fresca y formidable al lado aliado. El final llegó en noviembre de 1918 con el armisticio, seguido rápidamente por el colapso de la monarquía alemana. Para la familia y la compañía Krupp, la conclusión de la guerra marcó un ajuste de cuentas abrupto y devastador. El auge en tiempos de guerra se transformó de la noche a la mañana en una crisis crítica de supervivencia. Las potencias aliadas identificaron a Krupp como uno de los principales instigadores del militarismo alemán. Gustav Krupp, quien solo unos meses antes había estado organizando campañas de victoria y recibiendo medallas del Kaiser, ahora se vio etiquetado como criminal de guerra a los ojos de los aliados. En la Conferencia de Paz de París en 1919, las naciones victoriosas exigieron no solo concesiones territoriales y reparaciones de Alemania, sino también el desmantelamiento integral de sus industrias de guerra. El Tratado de Versalles impuso prohibiciones estrictas. A Krupp se le prohibió explícitamente fabricar armas, artillería o municiones de cualquier tipo. Muchas de las creaciones más célebres de la compañía, incluyendo los obuses gigantes y los grandes cañones navales, fueron ordenadas a ser destruidas o entregadas como botín de guerra. Fue como si la hoja de un espadachín hubiera sido destrozada y reducida a polvo. Después de generaciones dedicadas a forjar armamento, la casa de Krupp se vio obligada abruptamente a transformar sus espadas en arados o enfrentar la disolución completa. Los años, inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial, representaron un período de extremo peligro y adaptación obligatoria para Krupp. Con los armamentos explícitamente prohibidos por el Tratado de Versalles, la empresa se enfrentó al imperativo de reinventarse o perecer por completo. Gustav Krupp, decidido a mantener la empresa a flote y aferrándose a la esperanza de que la prohibición de armamentos se levantaría eventualmente, reorientó estratégicamente la producción hacia los mercados civiles. Las colosales armerías de Essen fueron reequipadas para fabricar locomotoras, maquinaria agrícola, turbinas de vapor, máquinas herramienta y una variedad de bienes de consumo. El acero fundido de Krupp, una vez destinado a la artillería, ahora se dirigía a vías de ferrocarril y vigas de puente. La compañía incluso se diversificó en la producción de artículos mundanos, como máquinas de escribir, utensilios de cocina y autobuses, cualquier cosa que pudiera encontrar un mercado en una Alemania desarmada. En 1921, los ingenieros de Krupp construyeron una enorme prensa de forja de troqueles, abiertos de 140 toneladas, entonces la más grande del mundo, específicamente para demostrar su continua destreza metalúrgica en empresas pacíficas. El acero de alta calidad de la empresa continuó gozando de demanda internacional. Un pedido notable
implicó el uso de vigas y viguetas de acero Krupp para coronar el horizonte de la ciudad de Nueva York en 1929, cuando la aguja del edificio Chrysler, en ese momento la estructura más alta de la Tierra, fue forjada en Essen. Este logro simbolizó que, a pesar de la aplastante derrota de la guerra, la experiencia de Krupp en el acero no había disminuido. No obstante, bajo la apariencia de respetabilidad civil, Gustav Krupp nunca abandonó realmente el negocio de las armas. Casi inmediatamente después de la guerra, Krupp comenzó a eludir las restricciones de Versalles por medios clandestinos. Equipos de diseño, etiquetados engañosamente como grupos de investigación, continuaron trabajando en nuevas tecnologías de armas en secreto, utilizando empresas fantasma y socios extranjeros. Krupp transfirió sistemáticamente su experiencia tecnológica al extranjero. Por ejemplo, la compañía estableció una asociación encubierta con la firma sueca Bofors, a la que canalizó diseños de armas que no podían ser legalmente desarrollados dentro de Alemania. Además, los ingenieros de Krupp participaron en programas ilícitos de entrenamiento del ejército alemán dentro de la Unión Soviética, desarrollando prototipos de tanques y artillería lejos de la supervisión aliada. Todas estas actividades se llevaron a cabo subrepticiamente mientras Alemania proclamaba externamente su adhesión al desarme. Por cierto, si te interesa entender cómo nacieron las grandes fortunas, los imperios empresariales y las familias que dominaron la historia, en este canal cada semana te esperan historias reales que mezclan ambición, poder y destino. Suscríbete y descubre los secretos que cambiaron el curso del mundo. A continuación seguimos. Para finales de la década de 1920, a medida que ciertas restricciones del tratado comenzaron a suavizarse, Krupp estaba excepcionalmente bien posicionada para rearmarse rápidamente si surgía la oportunidad. La era de la República de Weimar resultó ser un periodo turbulento para la industria pesada. La economía de Alemania fluctuó erráticamente de la crisis al auge y de nuevo a la crisis. En 1923, cuando Alemania incumplió los pagos de reparaciones, tropas francesas y belgas ocuparon la región del Ruhr, tomando el control de industrias clave, incluyendo las fábricas Krupp. Gustav Krupp instruyó a sus trabajadores para que participaran en resistencia pasiva, deteniendo la producción en lugar de ayudar a las fuerzas ocupantes. Las tensiones escalaron un día de primavera de 1923, cuando soldados franceses intentaron retirar productos terminados de las fábricas Krupp. Los obreros de Essen estallaron en protesta. La violencia estalló y las tropas francesas abrieron fuego, resultando en la muerte de una docena de trabajadores de Krupp. Gustav Krupp y sus directores fueron posteriormente arrestados por las autoridades de ocupación y juzgados por incitar a la resistencia. La dirección de Krupp recibió sentencias de prisión. El propio Gustav fue sentenciado in absentia, mientras estaba hospitalizado, pero en toda Alemania fueron aclamados como patriotas que se oponían a la opresión extranjera. El incidente solo realzó aún más las credenciales nacionalistas de Krupp. Eventualmente, la presión internacional obligó a la liberación de los gerentes encarcelados, y los franceses se retiraron en 1925, aunque no sin despojar algunos activos. Este episodio ilustró crudamente la precaria posición de la empresa, atrapada entre el cumplimiento de un tratado detestado y la defensa de la soberanía económica alemana. A pesar de estos formidables desafíos, Krupp perseveró. Después de 1924, los préstamos estadounidenses y el Plan Dewey ayudaron significativamente a estabilizar la economía alemana, y la fortuna de Krupp aumentó brevemente. Finales de la década de 1920 trajeron consigo un grado de prosperidad. La compañía amplió su línea de productos civiles e incluso reanudó cautelosamente el diseño de armas a medida que el clima político se suavizaba ligeramente. Gustav Krupp asumió un papel público destacado como un veterano estadista de la industria, sirviendo como presidente de la Federación de la Industria Alemana para 1931. Sin embargo, la caída del mercado de valores de 1929 y la subsiguiente Gran Depresión impactaron severamente a Krupp. La demanda de acero y maquinaria se evaporó casi de la noche a la mañana.
Para 1932, la fuerza laboral de la empresa se había reducido de más de 100.000 durante la guerra a apenas 30.000, y las pérdidas aumentaron constantemente. El descontento laboral se intensificó a medida que trabajadores desesperados buscaban soluciones en movimientos políticos radicales. Fue dentro de este clima crítico de crisis que Gustav Krupp y muchos de sus colegas industriales recurrieron a un apasionado político nacionalista que prometía la reactivación, Adolf Hitler. Al igual que otras élites conservadoras, Gustav inicialmente albergó reservas sobre el encendido populismo de Hitler, pero despreciaba el comunismo y vio a los nazis como un baluarte crucial contra una revolución al estilo bolchevique. En noviembre de 1932, Gustav Krupp se unió a un grupo de destacados industriales para firmar una petición instando al presidente de Alemania a nombrar a Hitler como canciller. Creían firmemente que Hitler, con su retórica de reconstruir la fuerza de Alemania, restauraría el orden y, críticamente, anularía las restricciones militares que constreñían a empresas como Krupp. Sin que ellos lo supieran, estaban inadvertidamente allanando el camino para el capítulo más oscuro de la saga Krupp. Para enero de 1933, Hitler había ascendido al poder. Por primera vez en 15 años, las chimeneas de las fábricas de armamentos de Krupp volverían a emitir humo, esta vez al servicio de un régimen cuyas ambiciones y atrocidades ensombrecerían trágicamente todo lo anterior. El ascenso nazi al poder abrió las compuertas para el regreso de Krupp a su histórico negocio de la guerra. Adolf Hitler, con la intención de reconstruir una Wehrmacht masiva, desafiando el Tratado de Versalles, necesitaba desesperadamente socios industriales capaces de transformar sus visiones militaristas en una realidad tangible. Ningún socio resultó más fundamental que Krupp. En 1933, poco después de que Hitler asumiera el cargo, Gustav Krupp fue nombrado presidente de la Federación de la Industria Alemana. Rápidamente, alineó la organización con la ideología nazi, expulsando a sus miembros judíos y reestructurándola bajo el Führerprinzip o principio del líder, para reflejar el estilo jerárquico y obediente del nuevo régimen. Aunque Gustav renunció a este puesto en 1934, su temprana colaboración solidificó una estrecha alianza entre Krupp y el gobierno nazi. Las recompensas por esta lealtad fueron inmediatas. Los contratos de armas, que habían estado ausentes durante un período tan prolongado, regresaron con inmensa fuerza, inicialmente en secreto y luego abiertamente. Después de 1935, cuando Hitler repudió públicamente las cláusulas de desarme del tratado, las fábricas de Krupp comenzaron a producir armamentos en cantidades asombrosas. La compañía desempolvó viejos planos y desarrolló rápidamente nuevos diseños: cañones de campaña ligeros, artillería pesada, componentes de sonastot, tanques, blindajes y piezas de submarinos. Las acerías de Essen, que habían luchado profundamente durante la Gran Depresión, ahora zumbaban con incesante actividad, mientras el Tercer Reich canalizaba vastos recursos hacia el rearme. A lo largo de finales de la década de 1930, Krupp experimentó una feroz expansión. La compañía absorbió acerías y minas más pequeñas, ya sea como parte del impulso de Alemania hacia la autosuficiencia económica o con financiación directa del gobierno. Krupp construyó nuevas plantas dedicadas a la producción de locomotoras y camiones para la rápidamente creciente Wehrmacht y nuevos hornos para fundir aceros aleados de alta calidad esenciales para el armamento. Para 1938, Krupp era responsable de producir una proporción significativa de los cañones de armas y vainas de munición de Alemania. Sus placas de blindaje de acero especializado revestían las torretas de los Panzers y los cascos de formidables buques de guerra como el colosal acorazado Bismarck. Uno de los productos estrella de Krupp fue el cañón antiaéreo de 88 mm, un arma que se haría notoriamente infame como cazatanques en la guerra inminente, y que los ingenieros de Krupp ayudaron significativamente a perfeccionar. Las divisiones de investigación de la empresa, ahora inundadas de subsidios nazis, persiguieron proyectos cada vez más ambiciosos.
Trabajaron en diseños para tanques superpesados y gigantescos cañones ferroviarios. En un sombrío giro del destino, Krupp incluso desarrolló un cañón de mayor magnitud que la Gran Bertha. El cañón ferroviario Schwerer Gustav, de 80 centímetros, que pesaba unas asombrosas 1.350 toneladas y era capaz de disparar un proyectil de 7 toneladas. Tales armas de escala inmensa, reflejando la inclinación personal de Hitler por los armamentos colosales, sirvieron tanto como piezas de propaganda como herramientas prácticas de guerra. Durante todo este periodo, la familia Krupp continuó entrelazando su fortuna con la élite nazi. Gustav, ahora en sus 60 años, inicialmente presentó la cara pública de la lealtad de la compañía a Hitler. Aunque personalmente albergaba cierto grado de escepticismo con respecto a la arriesgada política exterior de Hitler, Gustav nunca dudó en beneficiarse de los programas del Führer. En el 50 cumpleaños de Hitler en 1939, Gustav le presentó un lujoso regalo, una limusina Krupp hecha a medida, ofrecida como muestra de gratitud por el apoyo constante del régimen. A cambio, Hitler honró a Gustav Krupp al convertirlo en uno de los primeros receptores de la insignia de oro del partido y alabó a Krupp AG como un arsenal indispensable de la fuerza alemana. Mientras tanto, el hijo mayor de Gustav, Alfred Krupp von Bohlen und Halbach, surgió como la verdadera fuerza impulsora entre bastidores. Formado desde joven para dirigir la empresa, Alfred era un ardiente simpatizante nazi. Se unió a las SS, el cuerpo paramilitar nazi, y cultivó amistades con figuras poderosas dentro del círculo íntimo de Hitler. A medida que se aceleraba el frenesí del rearme, Alfred asumió la responsabilidad de un número creciente de decisiones diarias, particularmente a medida que la salud de Gustav comenzó a declinar después de un derrame cerebral a fines de la década de 1930. En 1940, Hitler decretó personalmente la llamada Lex Krupp, asegurando que las empresas Krupp seguirían siendo un feudo familiar, exento del derecho corporativo normal, y podrían pasar directamente a Alfred como único propietario. Este favor extraordinario subrayó la profunda dependencia del régimen de la empresa Krupp. Para cuando Alemania marchó sobre Polonia en septiembre de 1939, encendiendo la Segunda Guerra Mundial, el imperio Krupp estaba en el cenit de su poder. Financieramente robusto, tecnológicamente avanzado e inextricablemente soldado a la máquina de guerra de Hitler con lazos de acero e ideología. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el consorcio Krupp alcanzó un pico aterrador tanto de productividad como de infamia. Mientras los ejércitos alemanes avanzaban por Europa en una implacable Blitzkrieg, fue el acero Krupp el que blindó sus Panzers y los cañones Krupp los que bombardearon a sus adversarios. Cuando Varsovia cayó en 1939 y París sucumbió en 1940, los oficiales alemanes triunfantes atribuyeron su superior potencia de fuego a la artillería y los tanques, gran parte de los cuales habían sido suministrados por Essen. Los submarinos que estrangulaban las rutas marítimas aliadas fueron construidos con acero Krupp, endurecido y propulsados por motores Krupp. Las vastas fábricas de la compañía trabajaron febrilmente para seguir el ritmo de las conquistas arrolladoras de Hitler. En 1941, a medida que la guerra se expandía a la Unión Soviética, Krupp presentó el colosal cañón ferroviario Schwerer Gustav, un titánico cañón de 800 mm de calibre que necesitó una tripulación especializada de 1.400 hombres para su montaje. Fue desplegado para pulverizar las fortalezas soviéticas de Sebastopol en una grotesca demostración de fuerza abrumadora. Sin embargo, por cada pieza de exhibición de gran tamaño, había miles de armas regulares, cañones de campaña, obuses, cañones antiaéreos flak, placas de blindaje y millones de proyectiles. En su apogeo bélico, Krupp produjo más armamentos que en cualquier otro momento de su historia, sirviendo verdaderamente como el arsenal indispensable del Tercer Reich. Esta producción frenética tuvo un costo humano horripilante. A medida que los hombres alemanes eran reclutados para el combate, el Reich dependía cada vez más
de la mano de obra forzada para dotar de personal a sus fábricas. Krupp hizo un uso ávido y extensivo de esta fuerza laboral cautiva. Para 1943, la empresa empleaba directamente a casi 250.000 de trabajadores, y más de 100.000 de ellos eran obreros esclavizados o coaccionados. Estos individuos comprendían civiles extranjeros conscriptos de países ocupados, prisioneros de guerra e internos de campos de concentración. Estos trabajadores explotados se esforzaron bajo condiciones deplorables para mantener operativa la maquinaria de guerra nazi. En Essen, las principales plantas de Krupp albergaron a miles de trabajadores extranjeros que residían en barracones y campos cercados, constantemente vigilados y obligados a soportar agotadores turnos de 12 horas. Un campamento clandestino, operado por Krupp, ominosamente denominado Kruppsfeld, albergaba a prisioneros esclavizados de campos de concentración, incluidas mujeres de Ravensbrück, para trabajar en la producción de municiones. En una fábrica, propiedad de Krupp, cerca del campo de Auschwitz, en la Polonia ocupada, prisioneros judíos eran forzados a trabajar hasta la muerte, fabricando proyectiles de artillería. La desnutrición, los golpes y las enfermedades rampantes eran comunes. Aquellos que se volvían demasiado débiles para seguir trabajando eran enviados sin piedad de regreso a Auschwitz para morir. En total, decenas de miles de personas, rusos, polacos, franceses, ucranianos, holandeses, italianos y otros, pasaron por las fábricas de Krupp como mano de obra forzada durante la guerra. En uno de los capítulos más oscuros de la historia de la compañía, a medida que el curso de la guerra se volvía contra Alemania, la fortuna de Krupp se invirtió irrevocablemente. A partir de 1943, Essen se convirtió en un objetivo principal para las campañas de bombardeo aliadas. Noche tras noche, los bombarderos de la Royal Air Force lanzaron explosivos sobre el valle del Ruhr. Las fábricas Krupp, para entonces un vasto complejo de molinos, fundiciones y naves de montaje, fueron golpeadas implacablemente. Altos hornos fueron derribados, talleres mecánicos arrasados y miles de trabajadores y civiles perecieron en las tormentas de fuego resultantes. Incluso, en medio de esta destrucción, Alfred Krupp impulsó incansablemente la producción, dispersando parte de la fabricación a lugares más seguros y dirigiendo a los trabajadores a limpiar escombros y mantener operativas las líneas vitales. No obstante, para finales de 1944, las materias primas de Alemania estaban severamente agotadas y los ejércitos aliados se acercaban. En abril de 1945, Essen cayó ante las fuerzas aliadas que avanzaban. Las antaño poderosas fábricas Krupp yacían en total ruina, vigas retorcidas y chimeneas destrozadas, silueteadas contra el cielo. Gustav Krupp, incapacitado por derrames cerebrales y escondido en su finca austriaca, presenció cómo el Reich al que había servido se derrumbaba en una rendición incondicional. Alfred Krupp, el heredero que había vinculado tan estrechamente el nombre de la familia a la causa nazi, fue arrestado por las tropas estadounidenses y llevado esposado. La venerable empresa Krupp, una vez apodada el Estado Mayor de la Industria, había sido finalmente vencida. Sus activos fueron incautados, su liderazgo encarcelado y su legado irrevocablemente manchado por su profunda complicidad en los horrores del régimen de Hitler. Tras la guerra, la familia Krupp se enfrentó a un ajuste de cuentas más severo que cualquier otro que hubiera conocido. Las potencias aliadas, decididas a responsabilizar a los perpetradores nazis, identificaron el imperio Krupp como un facilitador clave de la agresión de Hitler. Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, todavía técnicamente al frente de la empresa en 1945, estaba previsto para ser procesado como un importante criminal de guerra ante el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, junto a figuras como Göring, Speer y otros líderes de alto rango del Tercer Reich. Sin embargo, para entonces, Gustav era un hombre destrozado, postrado en cama y sufriendo de profunda demencia. A principios de 1946, los médicos aliados lo declararon no apto para ser juzgado, y los cargos contra él fueron posteriormente retirados. Gustav viviría sus últimos años en el anonimato,
falleciendo en 1950. La carga de la justicia recayó entonces en su hijo. En 1947, Alfred Krupp y 10 de sus altos ejecutivos fueron acusados ante un tribunal militar estadounidense en Nuremberg, en lo que se conoció como el juicio Krupp. Los cargos se centraron específicamente en el uso extensivo de mano de obra esclava por parte de la empresa y el saqueo sistemático de países ocupados durante la guerra. Durante meses de testimonio, surgió una sombría imagen. Detalles de cómo los gerentes de Krupp habían exigido repetidamente más trabajadores a las SS de Himmler, plenamente conscientes de que muchos estaban siendo explotados hasta la muerte. Cómo las fábricas en Francia, Polonia y los Países Bajos fueron despojadas de maquinaria y reubicadas en Alemania. Y cómo Alfred Krupp, como propietario final, se había beneficiado personalmente de estos crímenes atroces. En julio de 1948, el tribunal emitió su veredicto. Alfred Krupp fue declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Recibió una sentencia de 12 años de prisión y se le ordenó confiscar todas sus propiedades. Una asombrosa pena diseñada para romper el vínculo centenario entre la familia Krupp y los armamentos alemanes. Otros 11 funcionarios de Krupp recibieron penas de prisión que oscilaban entre 2 y 10 años. Al emitir el fallo, el juez estadounidense condenó a la empresa Krupp por haber funcionado como un brazo fantasma del gobierno en la conquista nazi de Europa. El otrora poderoso Alfred, heredero de la legendaria dinastía, era ahora un criminal de guerra convicto, encarcelado en la prisión de Landsberg, la misma fortaleza donde Hitler había sido encarcelado después de su fallido putsch. La empresa, que había sido su profundo orgullo, fue puesta bajo administración fiduciaria aliada, su futuro envuelto en incertidumbre. Parecía que la saga Krupp había llegado a un final definitivo, con la riqueza y influencia de la familia erradicadas y sus patriarcas completamente deshonrados. Sin embargo, rápidos cambios geopolíticos pronto intervendrían. A medida que amanecía la Guerra Fría y las tensiones con la Unión Soviética se intensificaban, los aliados occidentales comenzaron a reconsiderar el desmantelamiento extensivo de la industria alemana. Una economía sólida de Alemania Occidental era vista cada vez más como un pilar crucial para la defensa de Europa contra el comunismo. En este cambiante panorama geopolítico, el alto comisionado estadounidense para Alemania, John J. McCloy, tomó la controvertida decisión de conceder clemencia a ciertos industriales condenados en Nuremberg. A principios de 1951, después de cumplir solo 3 años tras las rejas, Alfred Krupp fue liberado abruptamente de prisión. Aún más asombroso, McCloy anuló la confiscación de los bienes de Alfred. El heredero Krupp recuperó una parte sustancial de su imperio industrial, aunque bajo la condición de que despojara algunas de sus propiedades para evitar el restablecimiento de un monopolio. Esta reversión resultó ser muy controvertida. Los supervivientes del Holocausto y los representantes de las naciones ocupadas quedaron atónitos ante la liberación y restitución de la riqueza a un hombre cuyas fábricas habían explotado mano de obra esclava. Sin embargo, en la febril atmósfera antisoviética de la época, las consideraciones pragmáticas finalmente prevalecieron. Las potencias occidentales buscaban la experiencia de Krupp para ayudar a reconstruir Alemania Occidental como un baluarte económico vital. Como un funcionario estadounidense afirmó sucintamente: «Necesitamos cada gramo de acero que podamos conseguir, y Krupp puede fabricar acero». Así, contra todo pronóstico, la dinastía Krupp recibió una segunda oportunidad inesperada. Alfred Krupp regresó a una Essen devastada en 1953, un hombre libre, aunque ahora perseguido por la infamia pública. Villa Hügel, la mansión familiar, había sido requisada por las fuerzas de ocupación aliadas, pero fue posteriormente devuelta a los Krupp y pronto reutilizada como casa de huéspedes corporativa y un potente símbolo de continuidad. Si bien muchos alemanes veían a Alfred con suspicacia u hostilidad abierta, otros, incluyendo miles de antiguos trabajadores de Krupp, acogieron con satisfacción la reactivación de la empresa
como una clara indicación de que la recuperación nacional estaba en marcha. Bajo una estrecha supervisión aliada, Alfred comenzó a reunir meticulosamente los fragmentos, resuelto en su determinación de reconstruir la empresa y quizás incluso restaurar el honor de su familia. En la década de 1950, Alemania Occidental experimentó un notable milagro económico, el Wirtschaftswunder, y la empresa Krupp resurgió espectacularmente de las cenizas para convertirse una vez más en una potencia industrial. Bajo el liderazgo directo de Alfred y con la asistencia crítica de un carismático gerente llamado Bertolt Bates, a quien Alfred nombró su director ejecutivo, Krupp se reorientó estratégicamente hacia sus competencias centrales, el acero y la maquinaria industrial. Liberada del estigma generalizado de los armamentos, Alemania Occidental tuvo inicialmente prohibido rearmarse, e incluso después de que se levantó esa prohibición, Krupp prometió públicamente mantenerse al margen de la fabricación de armas. La empresa trabajó diligentemente para reinventarse como un símbolo de progreso pacífico. Las ruinas de Essen fueron meticulosamente reconstruidas en modernas acerías y talleres de fabricación. Los ingenieros de Krupp desarrollaron innovadores aceros especiales para su uso en automóviles, electrodomésticos y construcción. La compañía produjo locomotoras y vagones de ferrocarril para ayudar a reconectar las redes de transporte destrozadas de Europa. Construyó gigantescos laminadores y equipos de minería que se exportaron a nivel mundial, con Bates orquestando hábiles acuerdos internacionales. Krupp recuperó exitosamente el acceso a mercados extranjeros que habían estado cerrados durante las sanciones de posguerra. Para finales de la década de 1950, Krupp AG era nuevamente rentable y se expandía, sirviendo como piedra angular del resurgimiento industrial de Alemania Occidental. No obstante, esta revitalización necesitó una cuidadosa rehabilitación de la imagen pública de Krupp. Alfred Krupp, aunque libre, seguía siendo un criminal de guerra convicto a los ojos de muchos. Para contrarrestar el persistente resentimiento, Krupp lanzó extensas campañas de relaciones públicas, enfatizando meticulosamente sus contribuciones a la reconstrucción y la sociedad. La compañía patrocinó escuelas vocacionales, financió proyectos de vivienda y apoyó activamente las artes y las ciencias. Con el tiempo, las actitudes públicas se suavizaron gradualmente. Para 1959, la fortuna personal de Alfred Krupp había crecido tan sustancialmente, gracias al auge del negocio del acero, que fue apodado el hombre más rico de Europa. Las antiguas naciones aliadas, ahora aliadas de Alemania Occidental en la Guerra Fría, comenzaron gradualmente a dar la bienvenida al comercio con Krupp una vez más. En un conmovedor ejemplo de este cambio, a principios de la década de 1960, Krupp suministraba acero de alta calidad a Gran Bretaña y Francia, las mismas naciones cuyas ciudades habían sido una vez bombardeadas por cañones Krupp. La entrada de Alemania Occidental en la OTAN también abrió sutilmente la puerta para que Krupp volviera a entrar en el sector de la defensa en años posteriores, por ejemplo, a través de consorcios que producían submarinos y tanques, aunque nunca con la publicidad descarada de eras anteriores. A medida que avanzaba la década de 1960, se hizo cada vez más evidente que Alfred Krupp sería el último Krupp en dirigir personalmente la empresa. Él no expresó interés en preparar a su único hijo, Arndt, para el papel. Además, Arndt von Bohlen und Halbach, un joven playboy con inclinación por los coches rápidos y las fiestas de la alta sociedad, mostró poca inclinación por el negocio familiar o la pesada carga del legado Krupp. En 1967, Alfred tomó una decisión trascendental para asegurar el futuro de la empresa y, simultáneamente, poner fin al control directo de la dinastía familiar. Anunció que la empresa se transformaría en una corporación propiedad de una fundación benéfica, con el consentimiento de Arndt para renunciar a su herencia. La fundación Alfred Krupp von Bohlen und Halbach fue posteriormente establecida. Su mandato era poseer todas las acciones de Krupp y utilizar una parte de los beneficios para causas filantrópicas,
que abarcaban desde la investigación médica hasta la preservación cultural. Un giro final constructivo en la saga Krupp. Efectivamente, la empresa Krupp dejó de ser una posesión familiar y se transformó en un fideicomiso público. Más tarde ese mismo año, el 30 de julio de 1967, Alfred Krupp sucumbió al cáncer a la edad de 59 años. Por primera vez en casi 150 años, el imperio del acero en Essen carecía de un Krupp al mando. La era del negocio familiar Krupp, que abarcó desde las humildes forjas de la década de 1810 hasta el conglomerado global de la década de 1960, había llegado formalmente a su fin. Las décadas posteriores a la muerte de Alfred Krupp presenciaron la transformación final de Krupp de una dinastía familiar a una empresa corporativa moderna. Sin un Krupp a su mando directo, la empresa fue gestionada por ejecutivos profesionales y supervisada por la Fundación Krupp. Bertolt Bates, quien había sido instrumental en la reactivación de posguerra, emergió como el guardián del legado Krupp, guiando a la empresa a través de los turbulentos años 70 y más allá. La industria siderúrgica mundial enfrentó importantes vientos en contra a lo largo de la década de 1970, con el aumento de los precios del petróleo y la intensificación de la competencia de Japón y otros mercados emergentes. Y Krupp ciertamente no fue inmune a estas presiones. La compañía emprendió una desafiante reestructuración, desprendiéndose de ciertos negocios tradicionales y diversificándose estratégicamente en nuevos campos, como los servicios de ingeniería, los ascensores y los equipos petroquímicos. Para la década de 1980, Fried Krupp GmbH, como se conocía entonces a la empresa, había evolucionado más allá de su enfoque principal en el acero. Estaba construyendo plantas industriales de alta tecnología e incluso, durante un periodo, se aventuró en el sector de productos de consumo, siendo propietaria de marcas de electrodomésticos. Sin embargo, el núcleo de las operaciones de Krupp seguía siendo el acero y la maquinaria pesada, y la empresa se esforzó activamente por mantener su competitividad en una economía que se globalizaba rápidamente. Un hito significativo llegó en la década de 1990, cuando Krupp buscó fortalecer su posición mediante la consolidación. En 1992, Krupp se fusionó con un rival de larga data, Bosch AG, otro destacado fabricante de acero, expandiendo así significativamente su escala. Poco después, Krupp puso sus miras en una unión aún mayor con Thyssen AG, el mayor productor de acero de Alemania. La empresa Thyssen poseía su propia historia distinta, y a veces notoria, dentro de la industria alemana. Antes de terminar, recuerda que creamos este canal con un propósito: rescatar las historias que revelan cómo el dinero y la ambición dieron forma a nuestra historia. Porque entender las grandes fortunas es entender el poder, la humanidad y sus sombras. Suscríbete y forma parte de esta comunidad que ama descubrir los secretos del pasado. Retomemos desde aquí. Después de algunas maniobras iniciales, incluyendo un intento fallido de adquisición hostil por parte de Krupp, las dos empresas finalmente acordaron fusionarse como iguales. En 1999 nació ThyssenKrupp AG, un formidable nuevo conglomerado que combinaba no solo la producción de acero, sino también una vasta cartera de fabricación, abarcando desde ascensores y construcción naval hasta piezas de automóviles y componentes aeroespaciales. El nombre Krupp, que durante generaciones había permanecido solo, ahora se fusionaba con otro. El gigante resultante, ThyssenKrupp, se convirtió en una de las mayores corporaciones industriales de Europa, con operaciones que se extendían por todo el mundo. Esta fusión marcó el final de una era y el comienzo de otra. Por primera vez, el nombre Krupp se integró en algo mucho más grande que su empresa familiar original. Ya no bajo la bandera singular de una empresa familiar, la Fundación Alfred Krupp siguió siendo y continúa siendo hoy un accionista significativo en ThyssenKrupp, utilizando sus ingresos por dividendos para financiar proyectos filantrópicos en ciencia, educación y patrimonio cultural, un giro constructivo final en la saga Krupp. Al despuntar el siglo XXI, los descendientes de los Krupp ya no ejercían como capitanes de la industria.
y el imperio familiar, antaño celosamente guardado, se había transformado en una corporación pública, sujeta a las dinámicas fuerzas del mercado global. No obstante, el legado de innovación perdura. Las relucientes acerías y los avanzados laboratorios de ingeniería de ThyssenKrupp mantienen el espíritu de ingenio que se originó en un modesto taller de Essen 2 siglos antes. La narrativa de la familia Krupp había transitado así a la historia de una corporación moderna que aún lleva el nombre Krupp y mantiene su sede en Essen, pero es fundamentalmente distinta de la autocracia familiar de antaño. La saga de la familia Krupp constituye un profundo estudio tanto de la embriagadora promesa como de los peligros inherentes del poder industrial. Pocos nombres en la historia han estado tan íntimamente conectados con el ascenso y la caída de una nación. Por un lado, los Krupp ejemplificaron el innegable genio de la industria alemana. Sus innovaciones pioneras en la fabricación de acero y la ingeniería fueron instrumentales para impulsar a Alemania a la era moderna, equipando ferrocarriles, fábricas y centrales eléctricas que sustentaron un robusto crecimiento económico. Actuaron como patriarcas que se enorgullecían de proveer a sus trabajadores, construyendo hospitales y viviendas, fomentando así un profundo sentido de comunidad en Essen que persiste en la afectuosa memoria local. Hoy, la Fundación Krupp continúa esta tradición apoyando activamente hospitales, escuelas y las artes, un claro testimonio del potencial constructivo de la riqueza generada a través de la industria. Por otro lado, la historia de Krupp también sirve como una cruda advertencia de cómo el poder tecnológico y el ferviente nacionalismo pueden entrelazarse peligrosamente. Durante generaciones, la familia dedicó sus considerables talentos a servir al expansionismo alemán. Su acero encontró inevitablemente su camino en cañones que causaron devastación en todos los continentes. En pos del beneficio y el patriotismo, armaron por igual a emperadores y dictadores, frecuentemente dejando de lado los escrúpulos éticos. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta inquebrantable devoción al Estado y a la empresa los llevó a la bancarrota moral, ya que explotaron mano de obra esclava y ayudaron activamente a cometer algunos de los crímenes más atroces de un régimen criminal. La imagen perdurable de prisioneros hambrientos, siendo obligados a trabajar bajo la sombra de los hornos, Krupp sigue siendo un sombrío recordatorio de que los industriales tienen responsabilidades no solo con los accionistas y la nación, sino también con la humanidad en su totalidad. El legado de Krupp es, por lo tanto, profundamente ambivalente. Dentro de Alemania, el nombre Krupp puede evocar admiración por la brillantez de la ingeniería y una legendaria dinastía industrial, o puede suscitar inquietud, sirviendo como un recordatorio de cómo esa brillantez fue trágicamente mal utilizada. En la Essen contemporánea se puede visitar Villa Hügel, la opulenta antigua residencia Krupp, ahora transformada en un centro de arte y conferencias. Situada dentro de un parque público, que una vez fue el dominio privado de la familia, se erige como un monumento tangible a la opulencia y la inmensa influencia de la familia. Cerca de allí, la enorme y distintivamente moderna sede de ThyssenKrupp AG, con su arquitectura de vidrio y acero, representa la continuidad del linaje industrial Krupp hasta el día de hoy. Los visitantes de los museos de Essen pueden observar relucientes cubiertos y herramientas de precisión Krupp, pero también encontrar cañones destrozados y fotografías perturbadoras de la destrucción en tiempos de guerra, artefactos físicos que encarnan el doble legado de creación y destrucción. A lo largo de los siglos de su ascendencia, los Krupp aprendieron, quizás demasiado tarde, que el inmenso poder industrial debe estar inextricablemente ligado a un profundo principio moral. Su historia ilustra vívidamente la naturaleza ambivalente del progreso tecnológico. El mismo acero que construye magníficos puentes y edificios imponentes puede transformarse en armas y granadas devastadoras. Dentro de la saga Krupp se pueden discernir profundas lecciones sobre las responsabilidades de los líderes empresariales para resistir activamente ideologías peligrosas, sobre los peligros inherentes de confundir el éxito corporativo con el destino nacional y sobre la capacidad duradera de renovación y cambio. La trayectoria de los Krupp
desde una modesta forja hasta un conglomerado internacional, atravesando periodos de gloria y escándalo, guerra y paz, refleja la compleja trayectoria de la propia Alemania en la era moderna. Representa un legado que es simultáneamente orgulloso y doloroso, uno que continúa desafiando la contemplación sobre cómo deben utilizarse la riqueza y el poder, y qué deberes incumben a quienes ejercen el poder industrial hacia la sociedad que les rodea. La historia de los Krupp es una marcada por extremos: genio creativo y celo destructivo, benevolencia y explotación, triunfo y derrota. De una modesta familia de comerciantes, ascendieron para convertirse en titanes de la revolución industrial, forjando acero que construyó maravillas y armas que finalmente las desmantelaron. Se deleitaron con el favor de los reyes y accedieron a la voluntad de los dictadores. Acumularon una riqueza fabulosa y ejercieron una influencia capaz de inclinar los destinos de las naciones. Sin embargo, también soportaron la desgracia pública y un severo castigo cuando las mareas de la historia se volvieron irrevocablemente en su contra. En el lapso de 4 siglos, los Krupp fueron testigos y contribuyeron activamente a escribir la dramática narrativa del viaje de Alemania desde la fragmentación al imperio, del imperio a la ruina total y de la ruina a la eventual renovación. Hoy, el nombre Krupp perdura principalmente en membretes de fundaciones y placas, sirviendo como una reliquia de una era pasada en la que el imperio industrial de una sola familia podía residir en el corazón mismo de los asuntos de una nación. El estruendoso clamor de las grandes forjas de Essen ha enmudecido. Los reyes de los cañones han partido, sin embargo, su legado proyecta una sombra larga y compleja. Sirve como un potente recordatorio de que la industria nunca se trata únicamente de ganancias y productividad. También se trata fundamentalmente de poder y sus profundas consecuencias. La saga Krupp desafía la contemplación sobre hasta qué punto los motores del progreso deben ser impulsados al servicio de la ambición o la ideología, y a qué costo final. En el silencio de las antiguas fundiciones Krupp, casi se pueden evocar los ecos de los golpes de martillo y el distante trueno de la artillería, planteando a la posteridad las mismas preguntas que confrontaron a cada generación sucesiva de Krupp. ¿Cuál es el verdadero propósito de la riqueza y la tecnología? ¿Para beneficio de quién y a expensas de quién deben emplearse? En última instancia, el ascenso y la posterior caída de la familia Krupp ofrecen una profunda lección de responsabilidad. Ninguna empresa, independientemente de su poder o influencia, existe verdaderamente dentro de un vacío moral. El acero de Krupp era famoso por su excepcional dureza. Sin embargo, la verdadera fuerza de un legado no se mide únicamente por los cañones forjados o los contratos ganados, sino más bien por los principios rectores que gobiernan su aplicación. Los Krupp se esforzaron por moldear el destino de una nación en los intensos fuegos de la industria. Lo que finalmente forjaron fue un legado que es tanto un monumento al ingenio humano como un testimonio de advertencia a la arrogancia. Es una narrativa que, sin duda, continuará siendo estudiada y relatada, un capítulo dramático dentro de las crónicas de la industria, la guerra y el complejo entrelazamiento de la ambición familiar con las inexorables mareas de la historia.